Nuestro abogado de cabecera, el doctor Porfirio Ramírez, como todos los miércoles, nos comparte temas importantes. Pareciera que cuando hay una separación entre papá y mamá, quien tendría la mayor parte de los derechos es la mamá. Pero hoy hablemos de esos derechos que tiene el papá también sobre los hijos. Bienvenido, Porfirio. Juan Carlos, muchas gracias. Alguna ocasión en diversos programas toqué un tema y quiero explicar un caso concreto que va a ser bien importante para aquellos papás que están pasando una situación similar. El clásico tema donde hay un juicio de guardia y custodia y donde la juez ordena que haya convivencia entre el hijo y el papá. Viene esa convivencia, el papá le entregan al hijo, convive 2 veces por semana con él. Y bueno, Juan Carlos, en ese inter, que es bien importante, existen ya, abogados, despachos, que creo que se exceden en las estrategias y se vuelven hasta ilegales, le inventan, valga la expresión, un delito al papá y que ese delito se vincula directamente con su menor. Es decir, le inventan que el papá comete cierto abuso para con el menor. En ese momento, la misma mamá le da informe a la juez que conoce del asunto de guardia y custodia y le dice, oye, te aviso que hay una carpeta donde hay un presunto hecho con apariencia de delito del papá. Entonces lo que hace la juez en ese momento es suspender las convivencias. Dice, momento, porque efectivamente yo no sé si en verdad ya haya un peligro para el menor. Ahí empieza esta historia rápido, Juan Carlos. Entonces, al suspender las convivencias, lo que hace es dejar de ver al niño, en este caso el papá. En ese inter, nosotros como despacho le decimos a la juez, oye, le pide el oficio a la fiscalía para ver cómo está la carpeta, porque no puedes prejuzgar también. Y nadie puede ser, valga la expresión, pues, condenado sin haber empezado un proceso. Efectivamente, la juez le gira oficio a la fiscalía, y la fiscalía, al momento que rinde el informe, se da cuenta que hasta ese momento las pruebas, no hay nada en contra del menor, el papá contra el menor. ¿Qué hace la juez? Yo le pido, oye, reactiva la convivencia. Ya la reactivan en el CECOFAN, que es el Centro de Convivencia Familiar, para efectos de que haya cierto control, y también hasta ahí es válido. Entonces, reactiva la convivencia y contra ese acto, la mamá va a un juicio de amparo. Y le dice, oye, ¿por qué reactiva una convivencia si hay una carpeta? La juez federal, que es la que conoce el juicio de amparo, determina en ese momento, te otorga una suspensión, que es una figura jurídica para que se suspendan las cosas, valga la redundancia, y no sigan continuando. Y efectivamente nos suspenden otra vez la convivencia por orden de un juez federal. Dice, te suspendo, y en este caso el papá deja de seguir conviviendo con el hijo. ¿Por qué? Porque ya lo ordenó una juez federal. Y esa suspensión ya es definitiva, ya es una etapa donde se vuelve suspensión definitiva. Y fíjate lo interesante acá, Juan Carlos, que en este caso tendríamos que esperarnos hasta que un amparo se resolviera para que el papá pudiera volver a ver a su hijo. Pero en ese inter, Juan Carlos, nosotros pendientes de la carpeta de investigación, nos enteramos que esa carpeta se archiva, o se declara, perdón, el ejercicio de la no acción penal porque no hay elementos. Es decir, nunca hubo ese supuesto hecho delictivo de papá contra el niño. Todo fue una estrategia, una maquinación. ¿Para qué? Para precisamente que no viera el papá al hijo. Qué barbaridad. Bueno, y es cuando nosotros al juez federal que conoce del amparo le decimos, oye, hay un hecho novedoso, hay un hecho nuevo que tú no conoces. Pídele a la autoridad, es decir, al juez de lo familiar o a la misma fiscalía, te remita las copias de ese hecho novedoso para que modifiques esa suspensión definitiva. Y efectivamente, el juez federal proactivamente dice, pues ya no hay ningún delito, acá lo determina la carpeta, y reactiva, y le ordena a la juez que conoce el asunto familiar, reactive las convivencias, obviamente en el CECOFAN, en lo que se resuelve el amparo, pero es un hecho importante. Aquellos papás que están pasando, porque es un derecho importante que les digo, es un derecho que tiene el hijo de convivir con su papá. Y la mamá muchas veces con eso castigan o quieren castigar al padre. Es mentira, es un derecho que tiene su hijo convivir con el papá y el papá con su hijo. Y eso es lo importante del tema, Juan Carlos, que existen mecanismos, siempre y cuando se sepan utilizar. ¿Para qué? Para que se puedan saltar muchas injusticias, arbitrariedades. E insisto, acá una maquinación, con qué facilidad denuncian al papá que comete un hecho delictivo y la juez de origen, como no lo sabe, dice, pues suspendo convivencias. Pero acá al final del camino, una juez federal, es decir, revoca su propia actuación, dice, no, si ya no hay delito que perseguir y estoy enterada que hay un hecho novedoso donde la carpeta está siendo archivada o ejercicio de una acción penal porque no hay elementos, ordeno que otra vez vuelva a convivir con el niño. Hasta que finalmente se resuelva. El amparo, exactamente, pero mientras está conviviendo. Bueno, pues es finalmente una figura a la que tiene derecho cualquier padre, acudir cualquier padre que también busca ver a su hijo. Exactamente, Juan Carlos, así es. Le aprecio mucho su visita. Los miércoles nos acompaña nuestro abogado de cabecera, el doctor en Derecho Porfirio Ramírez. Nos seguiremos viendo, Muchas Porfirio. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. Buen día.